Son las 7 de la mañana con 21 minutos. ¿Cómo está, Ana Belén? Muy bien, Orlando, gracias. Estamos en el tiempo de las entrevistas y estamos en el tiempo para saludar a nuestros dos invitados la mañana de hoy. Así es, tenemos a dos invitados que ya se encuentran con nosotros vía virtual. Estamos hablando del abogado Cristian Vaquerizo Paladines, él es experto tributario y socio legal de Tax. Y por otra parte, también tenemos al economista Peralta Iturburo, consultor empresarial, socio legal y Tax. También bienvenido, abogado Cristian y economista Fernando. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, Orlando. ¿Cómo vamos? Hola. Un placer poder participar nuevamente con ustedes. Hola, buenos días. Muchas gracias. ¿Qué tal, economista? ¿Cómo vamos? Quisiera preguntarle, y me corrigen, para comenzar a entrarnos en el tema del cual ustedes tuvieron una conferencia a través de internet el día de ayer. Esto que Estados Unidos está poniendo al descubierto para los ecuatorianos y para el mundo, ¿verdad? De cómo se han manejado, por ejemplo, algunas incorrecciones en el manejo de los seguros a través de Seguro Sucre, es lo que permitirá, a través de este acuerdo de intercambio de información entre Ecuador y Estados Unidos, poner al descubierto este tipo de situaciones, de incorrecciones que internamente en el Ecuador se den con funcionarios, con empresas privadas, para luego reflejar en Estados Unidos una situación, porque acá en Ecuador muy poco se investiga de este tipo de cosas. ¿Es así, Cristian? Sí, Orlando, mira, a ver, un poco yendo a los antecedentes, en abril del año 2021 se firma el acuerdo de intercambio de información para efectos tributarios entre Ecuador y Estados Unidos. Pero para que esto pueda entrar a vigencia o a plenitud ya para la operación del intercambio de información, esto debía seguir algunos procedimientos legales de acuerdo con las normas ecuatorianas. Estos procedimientos fue la revisión de la Corte Constitucional para ver si que este intercambio de información vulneraba derechos constitucionales para los residentes ecuatorianos, tanto en sociedades como personas naturales, y la ratificación por parte de la Asamblea Nacional, que esto se lo realizó ya en la última etapa en este mes, julio del 2022. Muy bien, la finalidad es para efectos tributarios, Orlando. ¿Qué quiere decir para efectos tributarios? Es robustecer a la administración tributaria de poder obtener información. ¿Con qué efecto? Para poder hacer sus revisiones o sus auditorías tributarias con la finalidad de poder verificar si los residentes ecuatorianos están declarando correctamente sus impuestos y no están dejando su renta o rentabilidad, no están reportando su patrimonio porque lo tienen en el exterior. Esa es la finalidad, pero no es solo para el Ecuador, sino para el Ecuador y los Estados Unidos. Los Estados Unidos también podrán verificar si los residentes fiscales americanos están reportando correctamente su patrimonio en los Estados Unidos, basado en que estos residentes americanos podrían tener patrimonio en el Ecuador que no lo están reportando, o podrían dejar también sus rentas acá en el Ecuador, la cual no están reportando. Esto es para eso es la parte eminentemente legal, ¿verdad? El marco legal y el marco del registro tributario. En la práctica, economista Peralta, ¿cómo un organismo como el SRI, que se habla de mucha eficiencia y a veces de poca, puede hacer el seguimiento justamente para constatar que esa declaración tributaria de ecuatorianos y de extranjeros tenga auténticamente un sello de veracidad? Sobre ese punto, Orlando, yo te puedo decir que la administración tributaria desde hace mucho tiempo se ha especializado en el tema de recaudación y en el tema de auditorías fiscales. Yo creo que ya estamos en una nueva era que la administración tributaria va a tener, en algunos casos, especializarse aún más, porque en el momento que aplica este tema de intercambio de información, y de hecho desde el 2017, que el SRIF está dentro de parte de lo que se llama el Foro Global, que son muchos países en los cuales buscan intercambio de información, transparencia fiscal, esto con el ánimo de que los contribuyentes, aquellos que tienen cuentas en el exterior y que no hayan sido reportadas o se presuma una evasión fiscal, puedan ser ahora auditadas.
bajo una cooperación internacional. Entonces yo creo que va a haber un reto importante para la administración tributaria de crear un equipo especializado para poder solventar todas estas necesidades que tienen de información. Acordémonos que Estados Unidos es el primer socio comercial del Ecuador y por muchos años naturalmente Estados Unidos ha sido residencia de muchos ecuatorianos residentes o no residentes en el país. Creo que lo que ha hecho el Ecuador con esta firma es poder de alguna forma o presume en el futuro poder hacer un mayor control donde es la primera fuente primaria de los ecuatorianos y sus cuentas, que es principalmente Estados Unidos. Yo creo que en ese sentido, como te lo decía, la administración tributaria ha hecho cambios importantes para poder tener una mayor auditoría y mayores beneficios, recaudaciones fiscales. Y este es un punto más, un hito más que para efectos de los contribuyentes tiene que ser también un desafío para aquellos que quizás no hayan, por error, no hayan presentado la información debida. Decirles que aquí a un par de años, 2, 3 años, esta situación va a tener información la administración. De hecho, hace meses atrás se escuchó que el SRI tiene 44,000 cuentas, ¿sí? Recibió. ¿Por qué recibió? Por parte de ser parte adscrito a este foro global internacional. Y eso es el punto del iceberg. Falta todavía mucha tela por cortar. Creo que de alguna forma comienza con lo tributario, pero eso no implica que esta información también se pueda utilizar para otros efectos jurídicos, como el tema de lavado de activos, terrorismo, inclusive lo que tú mencionas, ¿no? De seguro social, tener información quizás de las personas naturales o de los beneficiarios finales de estas cuentas. Ahí surge otra pregunta en el ámbito legal, Cristian, porque está bien lo que hasta ahora han explicado y nos parece perfecto para evitar que el fraude o la evasión fiscal se dé con grandes empresas o personas naturales, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto en determinados gobiernos donde hay un autoritarismo, por ejemplo, un abuso de poder, se puede utilizar este elemento como un elemento político para la persecución de una parte? ¿Y hasta qué parte también en el ámbito legal se están vulnerando los derechos de los ciudadanos? Sí, muy buena pregunta y es un punto que, bueno, ya Colombia ya ha pasado por algo parecido. Colombia, recordando, ayer conversamos con un colega colombiano tributarista de mucha experiencia, en el año 2016 ellos ya tienen estos acuerdos de intercambio de información. Lo primero que se analiza, Orlando, es no vulnerar los derechos constitucionales de los ecuatorianos relacionados a la reserva de la información. Se entiende que este acuerdo cubre la reserva de información, se entiende que las autoridades tributarias de ambos países, tanto de los Estados Unidos como del Ecuador, deberían tener una reserva adecuada de la información. Porque si no hay esa reserva, no hay esa confidencialidad de información, estarías vulnerando los derechos constitucionales. Con esto se trata de cubrir de que no se utilice esta información para efectos jurídicos, para efectos políticos. Sin embargo, aquí nace otro tema, otro punto que podría también perjudicar ya a las partes. O sea, ¿qué quiere decir las partes? La parte involucrada de una revisión tributaria por parte del fisco. Esta parte involucrada, basado en esta reserva de información, confidencialidad de información, el fisco no podría alegar que basado en esta reserva de información no la comparte a la parte auditada, bajo el espectro de que está cubierto por el acuerdo internacional, en razón a que si es que no la comparte a la parte involucrada, esta parte no podría tener el legítimo derecho a la defensa. Correcto. Entonces, se tienen que establecer parámetros, primero, sobre la confidencialidad de la información, que no pueda ser utilizada para efectos jurídicos o para otros efectos, y o si ya existiera una auditoría o una revisión tributaria de una persona natural o persona jurídica, debería existir un traslado de esa información para esta persona que está involucrada poderse defender en el proceso determinativo, primero en la parte administrativa tributaria o en el proceso judicial, ya si esto ya va a otra etapa. Definitivamente se tienen que realizar procedimientos para que no hayan estos efectos de vulneración de confidencialidad de información,
y efectos con respecto al legítimo derecho a la defensa que tienen las partes involucradas. Cubre Orlando, lo que, contestando tu pregunta, cubre este acuerdo ministerial, este acuerdo internacional, que existe reserva de información. No se puede vulnerar la reserva de información. Ok, por esa reserva de información, economista Fernando, ¿se puede cubrir entonces a una empresa o a una persona natural en caso de que algún malicioso pueda aprovecharse de la información que pueda obtener mediante este acuerdo de intercambio de información entre Estados Unidos y Ecuador? Sí, interesante tu pregunta, porque primero el marco de este acuerdo, que es uno internacional, es un acuerdo para facilitar la información entre administraciones tributarias, exclusivamente entre el SRI y los impuestos que administra versus el IRS de Estados Unidos, para poderse intercambiar información de sus contribuyentes bajo diferentes mecanismos, automático, bajo pedido, espontáneo. Ahí lo establece los artículos 5 hasta el artículo 8, que son los más trascendentales del acuerdo. Existe también el grado de confidencialidad que lo establece el acuerdo, que solamente es para fines tributarios. No debería esto ser compartido a nivel público, la información, ya que se estaría irrespetando el sigilio de las cuentas. Pero esto no significa, este es un punto importante, esto no significa que en un proceso judicial la parte afectada, digamos que el SRI dice que yo tengo cuentas en Estados Unidos, y yo creo que eso es incorrecto. Yo tengo la opción, debería tener la opción legalmente hablando, y eso es lo que comentaba Cristian, de que yo debería tener esa información, porque yo tengo el derecho a la defensa, pero solamente para las partes interesadas. No debe haber un tercero fuera de esa relación que va a tener esa información. Lo único que busca es disminuir la evasión fiscal y también paralelamente o secundariamente otros delitos financieros. Esto creo que luego va a tener su impacto con los siguientes acuerdos que tengamos que firmar con los Estados Unidos y con otros países. Sí, economista, pero ahora ¿cómo se debe preparar el elemento humano para afrontar estas situaciones de evasión fiscal dentro de una empresa? Ok. Nosotros sabemos que la cultura tributaria en el Ecuador ha cambiado muchísimo. Yo creo que ha mejorado en estos últimos 20 años. ¿Sí? Se percibe la cultura cuando pedimos localmente comprobantes, facturas. Entonces hay un proceso de mayor formalización de la economía. Sin embargo, estamos en la era internacional, donde aquellas cuentas, quizás como denomina la administración tributaria, opacas, puedan ahora ser visibilizadas y por ende van a tener que regularizarse a las normas tributarias. Ese creo que es el mayor reto que tienen principalmente las empresas y sus beneficiarios finales, es decir, sus dueños efectivos. Porque, ojo, esta información que va a pedir la administración tributaria no solamente son de las compañías, también son de los dueños finales de las compañías. Entonces, ese va a ser un reto, un desafío. Acordémonos que en este año 2022 hay un régimen temporal voluntario de regularización de activos del exterior, en los cuales contribuyentes que por error no hayan declarado adecuadamente el impuesto a la renta, salida de divisas sobre los activos que tienen en el exterior, tienen este tiempo para regularizarse hasta diciembre. Porque luego de eso es muy probable, pero muy probable que la administración tributaria va a comenzar a obtener datos para hacer auditorías y determinar glosas sobre aquello no declarado. Entonces ese es el principal reto, generar algunas políticas, procedimientos internos para evitar estos riesgos que y lo vimos ayer con nuestro colega de Colombia y también la experiencia que vimos en Perú, creemos que en estos par de años va a comenzar procedimientos internos de la administración y luego van a tener sus resultados. ¿Sí? Entonces hay que prepararnos con una debida diligencia. Claro, y complementando un poco lo que dice Fernando, sí, tanto el contribuyente se tiene que preparar, también la administración tributaria. Por eso es que, basado en la experiencia que decía Fernando de Colombia y Perú, que nos decían nuestros colegas el día de ayer,
la administración tributaria también tiene que prepararse. De seguro la administración tributaria tiene que preparar técnicamente a funcionarios, tiene que contratar a gente, tiene que ver técnicos del exterior para poder revisar la información, ver también que esto no vulnere ningún derecho para los contribuyentes ecuatorianos. Abogado Baquerizo, correspondiente también al rastreo, por ejemplo, de activos, ¿no? Esta información, este intercambio que va a haber entre estos dos países, ¿va a ayudar a rastrear, por ejemplo, desplazamientos de activos en algún momento que se dé el caso o que se dé la situación? Sí, a ver, hay que tener un poco claro el fondo del tema. Existen dineros lícitos y dineros ilícitos, ¿correcto? Existen dineros lícitos, existen personas que por un tema de seguridad patrimonial mantienen su patrimonio en el extranjero, ya sea en los Estados Unidos o en paraísos fiscales, pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad de poder tener una reserva de información y que no identifiquen que él es el beneficiario final o el dueño de este dinero. Dinero que en su momento a lo mejor pagó un impuesto a la renta, pagó un impuesto de salida de visas, y que realmente del Ecuador salió, estuvo en el extranjero, se compraron activos, pero fue dinero producto de una renta lícita, ¿correcto? Existen también dineros de origen ilícito, muy bien, y que muchos de los que están atrás no quieren revelar esa información a efectos de que este dinero es destinado para terrorismo, narcotráfico o cualquier tema ilícito, ¿correcto? Entonces lo que se trata de establecer con estos acuerdos internacionales es, bueno, identificar quiénes son los que están atrás, identificar quiénes son los dueños de este dinero. No necesariamente la persona que tiene un patrimonio en el exterior y que no lo ha reportado en el Ecuador, no necesariamente esta persona tiene este dinero o producto de este dinero es de origen ilícito. Correcto. Entonces, tenemos que ver todo el marco general. El Ecuador, como otros países de Latinoamérica o otros países que no están, o que están en vía de desarrollo, no necesariamente son lugares que una persona con una fortuna grande pueda revelar información. Entonces tratan de un poco reservar esa información y tratan de no informar o no revelar información para efectos en el Ecuador. Pero también hay personas que existen orígenes de dinero ilícito. Pero el fondo de esto es que con este acuerdo ministerial podamos revelar, o la administración tributaria pueda tener internamente información que revele quiénes son los dueños de estos activos de los residentes ecuatorianos. Ahora, Fernando, debo entender que este tipo de convenios, a nivel del que ha firmado Ecuador con Estados Unidos, lleva a una cooperación fiscal internacional que regula justamente esta cooperación en 3 rubros: en el tema del intercambio de información, en la asistencia de la recaudación de impuestos y la notificación o traslado de documentos. Me imagino que entre los dos gobiernos habrá la capacitación, y particularmente Estados Unidos, hacia los funcionarios ecuatorianos para que esto tenga el recaudo o el recato o la seguridad precisa para evitar filtraciones, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto se necesita, no obstante el avance que ha tenido el SRI en nuestro país en cuanto a recaudaciones, se requiere que auténticamente haya una capacitación para los funcionarios que van a estar dedicados en este nivel, capaz de que esta regulación de información fiscal entre administraciones tributarias tengan una homologación, ¿verdad?, para que el análisis de un país y del otro sea por igual, porque entiendo que no es lo mismo la ley tributaria en el Ecuador que la ley tributaria en los Estados Unidos. Correcto, tienes razón, Orlando. Ahí es un reto, desafío, por eso que probablemente debe haber un grupo especializado que en la administración tributaria que se dedique a esto, porque los grandes desafíos aquí es, uno, y muy probablemente lo veremos en lo posterior, formularios estandarizados para poder hacer intercambio de información sobre temas específicos que sean aprobados por las dos administraciones. De hecho, Ecuador ya tiene por lo menos hace unos 4 o 5 años un anexo que se llama el anexo Cerece, en el cual las instituciones financieras reportan a la administración tributaria sobre las cuentas
que tenemos nosotros los ecuatorianos y los saldos financieros que tenemos en cuentas corrientes, ahorros, títulos financieros. Ya tenemos data para compartir y compartirlo inmediatamente bajo un intercambio automático con la Administración Tributaria de Estados Unidos bajo los pedidos que ellos tengan. Pero eso no queda ahí nada más, porque el acuerdo también habla de intercambios de información bajo pedido. Es decir, pueda que Ecuador solicite a Estados Unidos información no solo de cuentas, de propiedades, de títulos, valores que quizás el IRS de Estados Unidos no es su jurisdicción, sino corresponden a otro organismo estatal. Pero lo que dice el acuerdo es que el IRS debe hacer todo lo suficiente y lo posible para obtener esa información, inclusive tomar testimonios de terceros, presentar exhibición de libros contables, presentación de la documentación, con el ánimo de poder ayudar y de entregar la información al Ecuador y viceversa, cuando lo pide Estados Unidos. También lo que habla, por eso es que el acuerdo es intercambio, pero ¿cómo se da ese intercambio? También puede ser un intercambio espontáneo. Estados Unidos tiene una cuenta de un ecuatoriano que tiene una cuenta en Estados Unidos y Ecuador no lo ha pedido esa información, pero Estados Unidos revisa y dice, tiene un movimiento inusual en sus transacciones y puede hasta proactivamente entregar esa información al Ecuador para que Ecuador lo revise. Puede haber inspecciones fiscales en el extranjero. ¿Qué significa? Que si el SRI, los funcionarios del SRI tienen dudas, tienen toda la apertura de ir al IRS de Estados Unidos y poder revisar la información en Estados Unidos. Entonces, lo que aquí sucede es que va a tener que hacer un grupo especializado porque va a haber mucha información muy sensible que el SRI tendrá que técnicamente aplicarlo y principalmente en este tema de la calidad de la información, en el sentido de preservar que la información sensible no sea pública, porque ahí perderíamos un derecho constitucional. Y ese ha sido uno de los retos que ayer justamente lo vimos con nuestros colegas internacionales, que ha sido uno de los retos de las administraciones tributarias de nuestra región. Cuidar, preservar esa información. Tanto es así que en su momento en Colombia, en los 2 primeros años, Estados Unidos no compartía información con Colombia. ¿Sí? Colombia le pedía información a Estados Unidos sobre ciertas cuentas, Estados Unidos no se lo compartía, porque sentía que el sistema de reserva de la información, de cuidado de la información, que no haya un filtro, pensaba que no era adecuado. Colombia tuvo que hacer un proceso interno para asegurarle eso a la Administración Tributaria de Estados Unidos y poder comenzar a aplicar correctamente el convenio. Sin duda que los Estados Unidos... Eso no va a pasar acá. Estados Unidos sin duda que es un país muy seguro, ¿verdad? Y si todo esto hubiéramos tenido mucho antes, hubiéramos sabido, por ejemplo, cuántos edificios, cuántos negocios tiene Carlos Polit en Miami, ¿verdad? Y otros capos más de la década que sabemos que hoy están siendo juzgados por la justicia norteamericana y acá en Ecuador no pasa nada porque no ha habido el mecanismo adecuado para hacer el seguimiento. Pero una pregunta para ambos, para finalizar el diálogo. En la parte legal, Cristian, se está apretando al ciudadano, a la persona jurídica, ¿verdad?, para que no evada tributos, para que pague lo justo y para que no defrauda al Estado ecuatoriano evadiendo y no pagando lo que debe pagar. Aquí tiene que haber también un mecanismo a la inversa. ¿Cómo hacemos los ecuatorianos, los ciudadanos, para que el Estado, en función de esa transparencia fiscal, también revierte esos recursos para educación, para salud, para seguridad y para todo lo que tiene que ver con un país que tiene que enrumbarse por el camino del progreso y el desarrollo? La pregunta es para ambos. Me gustaría empezar a escucharlo a usted, Cristian. Sí, ya hemos visto contigo, Orlando, que la carga tributaria en el último ejercicio económico, con las reformas que comenzaron a aplicar a partir de 2022, es bastante alta, para especialmente el efecto del impuesto a la renta, deducción de gastos personales.
Y todas las personas, bueno, y yendo ya a tu pregunta, todas las personas que nos vemos y hemos analizado que estamos pagando más impuestos a la renta, queremos ver una retribución por parte del Estado, ¿correcto? Entendiendo el modelo que está manejando este gobierno, que entendiendo basado en la información que nos proporcionan, que está saneando las cuentas, poniéndose al día con los acreedores, entendemos que en algún momento tiene que revertirse eso basado en beneficios para los ecuatorianos, beneficios con respecto a la salud, beneficios con respecto a la educación. Entendemos que el gobierno está saneando las cuentas para luego de esto poder hacer obras a favor de los ecuatorianos y ver revertido lo que los ecuatorianos y todo el efecto tributario que hemos tenido en los últimos años, basado que muchos de los ecuatorianos pagan su impuesto a la renta correctamente, se vean revertidos a favor de beneficios para los ecuatorianos. Ahí quisiera acotar con lo que dice Cristian. Bueno, habrá primero que ver la política económica y social de este gobierno en el presupuesto que, bueno, ya estamos a las puertas de revisar la proforma presupuestaria para el año 2023. Yo esperaría de que haya un cambio o haya una mayor fuerza en el tema social, más allá de las protestas que existieron hace meses atrás, sino porque está en la política cuatrienal que tiene este gobierno. Esta recaudación o estos intercambios de información que ha firmado, que de hecho van a estar vigentes, se espera que estén vigentes desde septiembre de este año, lo que busca la administración es aumentar la recaudación. Esa recaudación de que alguna forma tendrá que ir dirigida a temas sociales, ¿sí? Porque son valores no esperados. Lógicamente que esto tomará su tiempo, no va a ser de corto plazo, no va a tener resultados al primer año. Yo creo que van a tener resultados al año y medio, 2 años. Lo interrumpo, ¿sí? Fernando. Usted es el economista y sin duda usted conoce mucho del manejo presupuestario, no solamente de una empresa, sino también en términos generales de un presupuesto de Estado. Pero como ciudadano y como comunicador, me salta una inquietud, ¿no? Mucho se habla del aspecto social y la inversión social que hay que hacer desde un gobierno hacia los sectores menos favorecidos de la sociedad. Pero me pregunto, ¿hasta qué punto eso es echar dinero a un saco roto? Porque la pobreza no se la supera de esa manera. Porque si, me imagino, yo como gobierno recaudo mucho más, pero veo obras prioritarias para beneficio del pueblo ecuatoriano, en lugar de decirle a un alcalde, señor, usted me va a tener que hacer agua potable y alcantarillado, que es salud, ¿verdad? Yo mismo pongo a mi gente a trabajar y veo las grandes poblaciones que tienen esta necesidad para allí aplicar una auténtica economía social. Porque con la obra de agua potable y alcantarillado estoy llevando salud al sector más desposeído de toda una población. No vayamos tan lejos, aquí en Guayaquil. Monte Sinaí, ¿cuántos habitantes actualmente tiene? Y no tiene agua potable ni alcantarillado. Entonces, creo que hay que comenzar un poco también a analizar. Esto es un tema político, Fernando. Yo solamente le hago una acotación porque usted es un planificador también. Y cuando habla de que el gobierno, el presupuesto debe volcar al tema social, un presupuesto importante, yo creo que si lo volca más bien a obras con carácter social, creo que es preferible eso a estar dándole dinero a la gente que además se acostumbra a recibir poco y no produce nada. Sí, estoy de acuerdo contigo, Orlando. Ahí tiene que ver mucho el pensamiento, la directriz, la política, la visión del actual gobierno, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que debe ser un tema social, infraestructura, que dé trabajo, que no sea unas dádivas. En eso estoy de acuerdo. Yo esperaría revisar la proforma presupuestaria, a ver si hay un cambio sobre esa política respecto a los últimos años que ha tenido este gobierno. Agradecerles a ustedes dos profesionales que manejan muy bien los temas y particularmente este que es algo nuevo para el país y que lo hemos comenzado a analizar con ustedes
para ir de a poco profundizándolo para que la ciudadanía entienda el acuerdo que ha dado entre Estados Unidos y Ecuador frente a este tipo de tratados, ¿no? De acuerdos, sobre todo en el tema de intercambio de información para fines tributarios. Muchos preguntarán qué tiene que hacer Estados Unidos con lo que yo declare, o qué tiene que hacer Ecuador con lo que un ecuatoriano declara en Estados Unidos. Hay mucho que ver, sobre todo por el tema corrupción y evasión. Gracias a ambos y lo dejo con el saludo de despedida, Cristian y Fernando. Sí, a ver, yo pienso para cerrar, Orlando, que los contribuyentes ecuatorianos tenemos un desafío. El desafío, la norma ecuatoriana te permite actualmente poder reportar todos tus activos del exterior hasta el 31 de diciembre del 2022, bajo un régimen de regulación de activos del exterior. Podemos, los ecuatorianos, si que no los han reportado porque han ignorado la norma, se lo puede reportar. ¿Por qué? Porque el efecto a futuro va a ser una mayor regularización, un mayor control por parte de la Administración Tributaria ecuatoriana. Entonces, debemos tener una cultura tributaria, los ecuatorianos debemos enfocarnos en la cultura tributaria, y si no lo hemos hecho, tenemos un tiempo para poder regularizar esto. En todo caso, Orlando, te agradezco muchísimo por el espacio y de seguro nos vamos a ver en el futuro. Fernando. De mi lado, yo creo que estamos entrando a una nueva en el tema tributario. Yo percibo y creo, si nosotros leemos cómo son las discusiones a nivel internacional en la OCDE, lo que se viene de aquí a 5 años es mucha transparencia de información. Las administraciones tributarias van a tener mucha más información sobre las cuales hacer mejores fiscalizaciones. La época de los años 80, de los años 90, donde podía haber cierto ocultamiento de datos financieros, cada vez va a ser menor la brecha. Eso conlleva a los contribuyentes, para aquellos que tienen que regularizar sus activos, una oportunidad este año 2022, un desafío para los próximos años, revisar y hacer planificaciones mucho más exhaustivas, enfocados más en la sustancia económica de las operaciones. Y solamente eso, prepararnos proactivamente y no ser reactivos, porque el momento en que un contribuyente sea reactivo, van a haber muchos problemas. Y ante todo, gracias, Orlando, por la oportunidad, y espero poder otro día conversar contigo sobre otros temas. Muchas gracias. Muy gentil a ustedes. Ana Belén. Son las 7:54. Hablamos con el economista Fernando Peralta Iturburu y con el abogado Cristian Baquerizo. Muchas gracias por la información y aclararnos un poco más este acuerdo de intercambio de información para fines tributarios entre Ecuador y Estados Unidos.